Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. El estudio esta semana revisa los acontecimientos del ministerio de Jesús, tal como se presentan en Marcos 2 y 3. Eso va a ser el estudio de esta semana. La obra de Jesús se centra en la restauración de la vida de las personas a través del Evangelio. Sin embargo, el ministerio y el mensaje de Jesús no siempre fueron bien recibidos por ciertas personas que ejercían gran influencia en la sociedad de aquella época. Lo mismo puede ocurrir a nosotros hoy. Así que ve por tu Biblia y saquemos enseñanzas prácticas para nuestra vida cristiana. Comenzaremos con estas palabras de Jesús, San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2 y 3 contienen 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Y esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias da un rodeo y se reconecta con la primera. Y cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús. Ahora, si fue escrito con ese propósito, no lo sé, pero así está como nos llega a nosotros. También veremos un ejemplo de una técnica que el escritor del Evangelio usa y que se conoce como historias sándwich. Si fue hecho a propósito, no lo sabemos, pero allí están. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. Y en cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías, o la naturaleza del discipulado. Bueno, repasemos entonces varias historias acerca de Jesús y veamos qué podemos aprender de ellas. Y comenzaremos con la historia de la curación de un paralítico en San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, el hombre estaba paralítico, sus 4 amigos, por lo tanto, tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Y tras perforar el techo y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, aquí San Marcos destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? Por nuestras obras, ¿verdad? Al igual que el amor llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de los pecados. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. En lugar de ello, son los dirigentes religiosos quienes objetan mentalmente lo que Jesús acaba de decir.
Consideran que sus palabras son blasfemias, que difaman a Dios y que significan arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Y Jesús sale al encuentro de sus objetores en su mismo terreno, usando un estilo de argumentación típicamente rabino llamado de lo menor a lo mayor. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de los pecados resulta corroborada. Leo este texto clave en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, ¿cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios. No solo el demostrarles que podía leer sus mentes, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos, y de una manera que no podían negar. Pregunto, amigo, amiga, ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres? Tan obsesionados por las formas de la religión que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera, como lo menciona Santiago 1:27. Pasemos ahora al caso de un judío llamado Leví, a quien conocemos como Mateo, un recolector de impuestos que trabajaba para el gobierno romano. Resulta que en los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. El tratado Mishnaico Tohorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice: si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Con esa gente se juntaba Jesús. ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Y reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Pero ahora surge un nuevo tema. San Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bueno, se trata de la historia central de estos 5 relatos mencionados como controversia. Mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví. Esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de Juan el Bautista y de los fariseos. Y Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería pues inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran. Pero Jesús predice un día en el que el novio le sería quitado en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de sobra para ayunar.
Y Jesús continúa con dos ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos. La del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompidas habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Pregunto, ¿quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos en tiempos de Jesús? ¿Cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Bueno, ahora viene la controversia acerca del sábado. De paso, nunca fue cuestionado como día de reposo el sábado. El problema era cómo lo guardaban. Los fariseos acusaban a los discípulos de quebrantar el sábado, de quebrantar, la ley de Dios. Y la tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Y estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Pero les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora la pregunta es, ¿cómo contrarresta Jesús la acusación esgrimida por los fariseos? Jesús responde con la historia cuando David comió los panes de la proposición. Está en 1 Samuel 21. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Y Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en este día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es Señor del sábado. Y ahora Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Repito, la controversia nunca es acerca del sábado en sí, sino cómo guardarlo. Y los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús que sanaba en sábado. Y Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. Y la respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Y Jesús procede a sanar a un hombre, lo cual enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte. De paso, Jesús hizo más milagros en sábado que otro día. La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. El sábado era el día favorito de Jesús para los milagros. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. ¿Qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Bueno, y ahora otra historia sándwich, de esas que le llamamos que están entre medio de otras historias. Marcos capítulo 3. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer.
sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, ¿notas tú la sabiduría del Señor? ¿Qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Este pasaje es la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, se le interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús tratando de hacerse cargo de él porque piensa que está fuera de sí. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Y en nuestro estudio de hoy, pues se centra en la historia interior que acabamos de leer. Y ahora los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Y Jesús responde primero con una pregunta general: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Y Jesús procede luego a hablar de la división dentro de su reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal, pues, con miras al éxito. Pero luego el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. Y en este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Bueno, te habrás preguntado en qué consiste el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado del cual no nos queremos arrepentir, y es también atribuido al diablo. Atribuir al diablo la obra del Espíritu. Los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene el Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido? Es que es el Espíritu que nos lleva al arrepentimiento, a sentirnos mal por el pecado, ¿verdad? Es una prueba de que el Espíritu no nos ha abandonado. Pero hay una segunda historia sándwich que está entre medio de otras historias mayores. Y aquí va. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de sí? Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de otros. Y la familia de Jesús sintió que ese era su caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. Decidieron entonces hacerse cargo de él. Y en ese punto en el que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia interior acerca de los escribas que acusaban a Jesús de complicidad con el diablo. Existe un extraño paralelismo entre la historia exterior y la interior de esta narrativa sándwich. La familia misma de Jesús parece tener una opinión de él semejante a la de los escribas. La familia dice que está loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo. Mira lo que dice San Marcos 3. Vienen después sus hermanos y su madre, y que, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bueno, esta escena parece extraña, ¿verdad?
Si tu madre u otros miembros de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? Bueno, el problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Y Jesús reconoce ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. ¡Qué concepto maravilloso!, ¿verdad? Y los dos relatos juntos de esta historia de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y a primera vista parece que en la historia exterior, la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Pero Jesús resuelve esta situación compleja, redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Esa es sin duda una situación difícil. Y este pasaje de Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Él entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa incomunicación. Bueno, regresando al tema del sábado y cómo guardarlo, nos dice así la inspiración. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado?, Jesús le contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que Él había dicho la verdad. Y antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Y así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades y sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo, y enseña a considerar con ternura las necesidades y desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Hermosa cita, ¿verdad? Y pregunto, ¿qué estrategia o prácticas te ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de quienes sufren en silencio, como el paralítico de Marcos 2? Piensa acerca de cuán cegados por el odio, la tradición, el dogma y la religión en general habían llegado a estar los dirigentes religiosos que rechazaron a Jesús, al punto de que aún sus milagros, que deberían haber abierto su mente hacia Él, no lo hicieron. Pero ahora nos viene la pregunta, ¿cómo podemos como pueblo ser cuidadosos para que no nos ocurra algo similar? ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Bueno, debo concluir diciendo que además del malentendido del Hijo de Dios por parte de los fariseos y escribas, Jesús también fue malentendido por los mismos miembros de su propia familia, es decir, por sus hermanos, por sus familiares más cercanos. Leo en este hermoso libro la mejor biografía de Jesús alguna vez escrita, deseado a todas las gentes. Aquellos que son llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar malos malentendidos y desconfianza, incluso en su propio hogar, pueden encontrar consuelo en el pensamiento de que Jesús ha soportado lo mismo. Él siente compasión por ellos. Les pide que encuentren compañía en Él y alivio donde Él los encontró, en comunión con el Padre.
Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús. Y gracias a Dios por estas lecciones que están allí para ayudarnos. Para hoy que vivimos 20 siglos después de esos eventos, nos llegan estas lecciones tan frescas como en aquellos días cuando Jesús las pronunció. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra nos trae luz, nos trae esperanza, nos trae sanidad. Queremos hacer de tu palabra, tus enseñanzas, el cimiento de nuestra alma, de nuestra vida, para que podamos edificar sobre terreno sólido. Rogamos que tú nos guíes para tener el Espíritu de Cristo, ayudar al necesitado, ayudar a aquellos que tal vez no tienen necesidad física, pero sí están con graves problemas espirituales. Ruego que tú nos ayudes a cumplir tu misión en esta tierra, ser los ojos, las manos, el corazón de Jesús para amar a la gente. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.